Egipto, esa inmersión profunda en nuestro yo oculto, en nuestra propia sombra. La India, la expansión de nuestras mentes mucho más allá de lo que nos resulta familiar. El desierto, ese retiro necesario para ganar claridad y fuerza. Los mitos gnósticos, mapas para lograr superar nuestros bloqueos internos. Los años perdidos se convierten en un poderoso símbolo de ese periodo oculto e intenso de crecimiento personal antes de asumir todo nuestro poder. El trabajo interno, la integración, la forja silenciosa del alma. Quizás el mayor secreto no sea dónde estuvo Jesús, sino la enorme dedicación que se necesita para completar ese viaje interior, el gran compromiso de despertar. Esa es la verdadera preparación. Esa es la base para poder cambiar el mundo. El silencio se acaba. Jesús sale a la luz y está listo. Esos 18 años, independientemente de cómo los pasara, sirvieron para avivar el fuego. ¿Y qué hay de tus propios años de silencio? Esos tiempos de crecimiento en calma, de búsqueda interior, de preparación oculta, claro que importan. Son la tierra fértil de la que surge tu propia sabiduría, tu verdadero poder. Los años perdidos de Jesús no son tan solo un simple enigma histórico, son una clara invitación. Una invitación a honrar tu propio viaje hacia el interior, a ocuparte de ese trabajo que no se ve y a prepararte para tu propio resurgir. Esa es la pura esencia del camino esotérico. Si este vídeo ha tocado algo profundo en el interior de tu alma, asegúrate de suscribirte y de unirte a nosotros en este emocionante viaje hacia el interior. Sigue buscando, sigue escuchando al silencio, sigue transformándote. ¿Por qué la Biblia guardó silencio durante 18 años? ¿Qué le pasó a Jesús entre los 12 y los 30 años? Estuvo escondido. Recibió entrenamiento. ¿Alcanzó el despertar? Esto no es una conspiración. Es pura curiosidad sagrada. Y podría cambiar por completo tu forma de entender a Jesús, el alma y a ti mismo. La historia oficial es muy sencilla. Después de dejar boquiabiertos a los eruditos del templo a los 12 años, Jesús volvió a Nazaret, creció, obedeció a sus padres y aprendió un oficio. Lucas dice que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Fin de la historia. Era un artesano, un constructor. Probablemente trabajaba la piedra y quizás viajaba por los pueblos cercanos para hacer sus trabajos. Vivió entre gente corriente y sintió sus mismas penurias. Era judío, cumplía la ley, iba a la sinagoga y asistía a las fiestas. Aquella era la Judea ocupada por los romanos, una olla a presión de ideas religiosas, fariseos, saduceos y esenios. Él conocía muy bien este mundo. Así que la visión más común son 18 años de una vida normal, creciendo, trabajando, estudiando las Escrituras, esperando y preparándose en silencio. Pero, ¿es lo normal toda la historia? ¿Explica esto su cambio tan radical? Las profundas enseñanzas que vinieron después. La gente de aquella época también se lo preguntaba. Más tarde surgieron historias muy extrañas. Evangelios de su infancia llenos de trucos de magia. Un joven Jesús haciendo volar pájaros de barro, fulminando a los matones y asombrando a los maestros con su poder en bruto. ¿Historias entretenidas? ¿Quizás historia rigurosa? No. Los expertos coinciden en que son leyendas, pero demuestran el hambre que había por saber qué pasó en medio de ese silencio. ¿Y si su preparación no fue solo una vida ordinaria? ¿Y si implicó algo mucho más grande? Si no estuvo solo en Nazaret, entonces ¿dónde? Los rumores apuntan hacia Oriente. Las teorías dicen que Jesús viajó buscando sabiduría mucho más allá de Judea. Primera parada, Egipto. La Biblia sí dice que su familia huyó allí cuando él era un bebé para escapar del rey Herodes. Un refugio lógico y cercano con comunidades judías y también con un gran poder simbólico, haciendo eco de la historia de Moisés y de Israel. Pero, ¿acaso volvió allí después? ¿Pasó algunos de esos años perdidos estudiando los antiguos misterios de Egipto? Algunos creen que aprendió conocimientos secretos en los templos, quizás relacionados con Hermes Trismegisto o el dios Tot. Imagina a Jesús como un iniciado, aprendiendo los secretos que se ocultan tras los jeroglíficos. Es intrigante, desde luego. Pruebas históricas, ninguna que los académicos acepten. Es una idea muy poderosa, ya sea una leyenda o una afirmación discutida. Luego está la historia más grande de todas, Jesús en la India y el Tíbet,
Un periodista ruso llamado Nikolás Notovich afirmó en la década de 1880 que había encontrado unos pergaminos en un monasterio tibetano, en Emis, que describían a San Isa, es decir, a Jesús. Él dijo que Isa dejó Judea siendo joven, que estudió con brahmanes hindúes, que aprendió de los monjes budistas en el Himalaya durante años, y que luego regresó a Occidente. Es un relato de película. Otros afirmaron más tarde haber visto pergaminos similares o haber escuchado leyendas parecidas. Grandes maestros espirituales como Paramahansa Yogananda abrazaron esta idea, viendo vínculos evidentes entre las enseñanzas de Jesús y el yoga oriental. Pero aquí viene el golpe de realidad. Los investigadores buscaron y no encontraron ningún pergamino. El monje principal de Emis lo negó todo. La inmensa mayoría de los expertos de hoy en día tachan la historia de Notovich de engaño. Aunque algunos dichos de Jesús suenan parecidos a las ideas orientales, como la no violencia o el reino interior, las creencias fundamentales son muy distintas. El mundo de Jesús era el monoteísmo judío y las sagradas escrituras. Vincularlo directamente con conceptos como el karma o la reencarnación es mucho suponer según la visión tradicional. Entonces, ¿por qué la historia de la India sigue tan viva? Porque llena ese enorme vacío, conecta diferentes caminos espirituales y nos da pistas de una verdad universal. Incluso si no es historia literal, la idea de un Jesús empapándose de las antiguas tradiciones de sabiduría resuena en lo más profundo. Pero volvamos un poco más cerca de casa. ¿Qué pasa con las influencias que había dentro de Judea? Aquí entran en escena los esenios, un grupo judío estricto y misterioso que vivió en la época de Jesús. Sabemos de ellos por escritores antiguos y sobre todo por los manuscritos del Mar Muerto encontrados en unas cuevas, una comunidad obsesionada con la pureza, que vivía en comunas y que se veían a sí mismos como hijos de la luz, luchando contra los hijos de las tinieblas a nivel cósmico. Esperaban el ardiente juicio de Dios, y tal vez incluso a dos Mesías. Usaban frases similares a las de los primeros cristianos. Practicaban baños rituales y eran muy críticos con el templo principal de Jerusalén. ¿Te suena de algo? Algunos paralelismos con Jesús y sus seguidores son verdaderamente asombrosos. Juan el Bautista bautizando en el desierto. ¿Pudo haber sido un esenio o estar influenciado por ellos? ¿Pasó Jesús tiempo con ellos durante sus años perdidos, absorbiendo ese fuego apocalíptico y esa devoción tan intensa? Es muy posible que los conociera. Pero, ¿era uno de ellos? Poco probable. Según afirman la mayoría de los expertos, las diferencias son abismales. Los esenios eran exclusivos, se aislaban del resto, se centraban en reglas muy rígidas y tal vez incluso odiaban a los forasteros. Jesús era inclusivo, comía con los marginados, rompía las normas por pura compasión y enseñaba a amar a los enemigos. Los esenios seguramente rechazarían a los enfermos. Jesús los curaba. Los esenios son importantes porque nos muestran el intenso mundo espiritual del que surgió Jesús. Demuestran que las ideas sobre los Mesías y la llegada del reino de Dios flotaban en el ambiente, pero también resaltan lo diferente que era Jesús. Compartía parte del lenguaje, parte de esa urgencia, pero su mensaje central de gracia y amor radical fue revolucionario incluso en aquella época. Olvídate de los viajes físicos por un momento. ¿Y si el verdadero viaje fue hacia el interior? ¿Y si Jesús tenía unas enseñanzas secretas que solo compartía con unos pocos, enfocadas en liberar el poder interior? Esto nos lleva a los gnósticos. La palabra gnóstico viene de gnosis, que significa conocimiento, pero no un aprendizaje de libros, sino un conocimiento intuitivo, personal y muy profundo. Los textos encontrados bajo tierra en Egipto, en Nag Hammadi, revelan grupos de los primeros cristianos que veían a Jesús principalmente como un guía hacia este despertar interior. Fíjate en el Evangelio de Tomás. Son solo frases, sin una narrativa. Dice cosas como: «Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. El reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros». La salvación aquí no es solo una cuestión de fe. Se trata de comprender todos estos secretos. Otros textos hablan de hacer que los dos sean uno, uniendo los opuestos dentro de uno mismo. Hombre, mujer, luz, oscuridad, para poder llegar a estar completos,
María Magdalena a menudo aparece como una discípula clave que recibe estas verdades tan profundas. Estos gnósticos a menudo creían que el mundo material era defectuoso, una especie de espejismo, y que Jesús vino a despertarnos a nuestra verdadera chispa divina interior. ¿Son estos textos las palabras exactas de Jesús? Probablemente no. Se escribieron bastante tiempo después, pero nos muestran una poderosa y temprana corriente del cristianismo enfocada intensamente en el camino interior y en la transformación. Además, retoman las propias y misteriosas frases de Jesús en la Biblia. El reino de Dios está en vuestro interior. A vosotros se os ha dado el secreto del reino. Quizás los años perdidos no trataban de viajes por el mundo, sino de una profunda contemplación, de descubrir y abrir esos secretos internos. Tal vez exploró ideas que resuenan en otras tradiciones, como el cómo es arriba es abajo de Egipto, que une el mundo interior con el exterior, o las ideas orientales de ver a través de la ilusión, o el maya, para encontrar la verdadera realidad interior. Piensa en una alquimia interior, convirtiendo el plomo de nuestra naturaleza más baja en el oro puro de la iluminación. Estas ideas apuntan hacia verdades universales sobre nuestro viaje hacia el interior. Así que los años perdidos, no hay un mapa definitivo, ni páginas de ningún diario. La historia sigue guardando silencio. Las historias de viajes son fascinantes, pero probablemente sean leyendas, aunque el significado no se ha perdido. El silencio mismo se convierte en un lienzo en blanco. Nos permite ver a Jesús encarnando papeles eternos, arquetipos durante esa fase oculta de su vida. Él es el niño divino, el potencial puro, conectado directamente a la fuente. Él es el iniciado, que se entrena, que se enfrenta a las pruebas y que domina los mundos internos. Él es el sanador herido, que aprende la compasión a través de una vida humana ordinaria. Él es el mensajero que se prepara en silencio para una gran misión cósmica. No pienses en las historias como si fueran historia literal, sino como viajes simbólicos que todos hacemos hacia nuestro propio interior.